Una empresa vulnerable es aquella que teniendo un negocio viable, es decir, un buen margen empresarial, resulta que como consecuencia de su alto nivel de endeudamiento y tener gastos financieros muy grandes, resulta que tiene que dedicar un porcentaje muy alto de ese margen simplemente a pagar los gastos financieros. Por tanto, es posible que al final la rentabilidad se anule e incluso sea negativa, teniendo un negocio, ojo, viable, rentable, pero finalmente se esfuma la rentabilidad como consecuencia de los elevados gastos financieros. La situación de esa empresa es peculiar por dos motivos. Uno, porque no es viable desde el punto de vista financiero, pero es viable desde el punto de vista económico. Por tanto, esa empresa, si no le ayudamos con una reestructuración de la deuda, sencillamente va a cerrar, es un ERE, una pérdida de empleo, es una liquidación de la empresa. Por tanto, lo que hay que conseguir es intentar reestructurar su deuda para que reduzcamos su vulnerabilidad financiera por el bien de la viabilidad futura de la empresa. El Gobierno ha aprobado recientemente un Real Decreto Ley que se llama Real Decreto Ley de Reestructuración de la Deuda. Entonces lo que propone es identificar una empresa que sea viable, mucho cuidado. En ese caso vamos a intentar ayudarla, como por ejemplo pactando con la banca una reestructuración de la deuda, mejores condiciones, si hiciera falta una pequeña quita. Dos, incluso canjeando esa deuda que es un préstamo bancario por acciones, es decir, que el banco sea accionista de la empresa y a partir de ese momento la empresa se quita deuda y se quita gastos financieros. Ha habido reformas en la ley concursal para que si un grupo pequeño de acreedores se pone de acuerdo, que otro grupo minoritario no bloquee el acuerdo. Por tanto, se han hecho muchas cosas y hay que esperar a ver si son eficaces las medidas adoptadas. Tiempo al tiempo, yo creo que es un conjunto de medidas que van en la dirección adecuada. De hecho, algunas de ellas las avala el FMI. El FMI, en un informe reciente monográfico de la economía española, decía: bienvenidas sean esta medida por el bien de la viabilidad de la empresa, aunque pedía alguna cosita más. Por tanto, yo creo que es importante tener en cuenta ese informe para intentar ir un poco más lejos, para ayudar a empresas que con un negocio viable, por culpa de su deuda excesiva, resulta que al final se pueden ver abocadas al cierre. La crisis ha supuesto una mortalidad brutal de empresas, por tanto ha habido una limpieza brutal. ¿Cuáles son las primeras que caen? Evidentemente aquellas que, siendo vulnerables, además no son viables. Por tanto, el dato está ahí. La mortalidad ha sido muy grande y eso ha implicado una destrucción de empleo que todo el mundo sabe que desde el año 2008 al 2013 resulta que hemos perdido nada menos que 3,5 millones de empleo. Ahora, la parte positiva de esta pésima lectura es que, bueno, la limpieza ya está hecha y, como todo el mundo sabe, la economía española ya está empezando a crear empleo, está empezando a haber nuevas empresas, ciertamente muchas veces son microempresas, a veces autónomos, pero bueno, es el inicio de un crecimiento de la empresa en el futuro. Los datos más recientes invitan a un moderado optimismo por varios motivos. Uno, porque la información que aporta el Banco de España lo que muestra es que empieza a haber nuevo crédito a las empresas. Porque vemos que el stock vivo está cayendo, pero es lo que debe de ocurrir, sencillamente porque la empresa tiene que desapalancarse porque tiene mucha deuda, sobre todo bancaria. Pero si cogemos el crédito nuevo a nuevos proyectos, al menos el que tiene menos de 1 millón de euros de importe está creciendo y ese es el préstamo típico de la pyme. Segundo, están mejorando las condiciones de la financiación porque los tipos de interés, los márgenes, están cayendo. O sea, hace un año una pyme española pagaba 150 puntos básicos más que una europea. Ahora el margen es de 100 puntos básicos. Es ciertamente un sobrecoste, pero también es verdad que tenemos empresas más endeudadas y por tanto la banca se cubre con la prima de riesgo. Y tercero, cuando vemos la información más reciente de las condiciones del acceso a la financiación, además del tipo de interés, si el banco te pide más garantías, si te cobra más comisiones, las propias empresas, cuando responden a un cuestionario del Banco Central Europeo, dicen que la banca les está mejorando esas condiciones. Y para rodear ya el argumento, la encuesta que ofrece el Banco Central Europeo de los bancos, cuando les pregunta a los bancos, ¿usted está relajando los criterios para dar préstamos? El último dato, que es de antes de ayer, dice que sí, que desde finales del año pasado están mejorando las condiciones y la banca dice que está relajando el criterio para dar préstamos. En España tenemos un problema y es que el 99,9% de las empresas son pymes y estas son muy dependientes de la financiación bancaria. Por tanto, lo primero es que mejore esa financiación, pero como tenemos empresas tan dependientes, sería adecuado buscar mecanismos alternativos de financiación no bancaria, tanto en renta fija como en renta variable. Y ahí tenemos iniciativas recientes. Uno es el mercado alternativo bursátil para colocar capital y dos, el mercado alternativo de renta fija.
¿vale? Que no son los primeros mercados donde van las grandes, son mercados cuyos criterios para acceder son un poco más laxos y por tanto se está pensando en la pyme. Dicho eso, es verdad que tenemos unas pésimas noticias que han afectado a la credibilidad del sector, pero deben de considerarse como hechos excepcionales, es decir, la regulación y la supervisión debe de aprender que hay lagunas, limpiemos la laguna porque es una vía de financiación muy importante. Estas y otras más, por ejemplo, se están creando fondos de inversión que directamente están invirtiendo en empresas dando crédito directo, no bancario, o el llamado crowdfunding, que también es una iniciativa que el gobierno está regulando y está viendo con buenos ojos. Respecto al futuro inmediato, yo soy moderadamente optimista por un motivo fundamental, y es porque dentro de la unión bancaria ahora resulta que el Banco Central Europeo acaba de publicar recientemente unos stress test y la banca española ha obtenido un notable alto, diría yo, porque no ha suspendido ninguna. Por tanto, eso invitará a que la banca sea más proclive a dar financiación porque no tiene problemas desde el lado de la oferta.